capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 al verso 17. ¿Lo tiene? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 1 al 17. Vamos a esperar que lo encuentren nuestras hermanas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con grande poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Puede sentarse, hermanos. Bueno, este es el tema número 2. Tiene 17 versículos. Y como título es la manifestación de la apostasía y el hombre de pecado, que la mayor parte de los teólogos lo interpretan como el anticristo. Realmente la segunda carta de Tesalonicenses, aunque habla sobre la venida de Cristo, amén. Esta carta habla sobre, Pablo está ordenando algo que todavía los tesalonicenses no entendían bien, y una vez que él aclara las dudas que pueda haber, porque de repente puede haber dudas en nosotros, ¿verdad? En el capítulo 3 hace una amonestación a los ociosos. El tema de la semana pasada, que fue el tema 1, estuvimos exponiendo algunos motivos
lo más probable es cuando nosotros leemos, estudiamos, miramos el cuerpo de la carta, la estructura de la carta, el por qué Pablo le escribe la segunda carta, que gente que estudia las escrituras, gente dedicada, cree que se escribió quizás 6 meses después, 1 año después. Realmente la escribió muy rápido, la segunda carta de los tesalonicenses. Y uno de los motivos es que Pablo vuelve a escribir porque parece ser que la primera carta, algunas cosas referentes a la venida del Señor, es muy probable que lo hayan malinterpretado. Y la verdad que eso todavía existe en el tiempo de hoy. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Amén. Sin embargo, al estudiar nosotros podemos tener una postura en cuanto a esto. El segundo motivo por qué Pablo les escribe es que porque parece ser que alguien mandó una carta falsa con un falso mensaje atribuida a Pablo sobre el mismo tema, sobre la venida del Señor, y ahorita lo vamos a ver. Y él vuelve a escribir para poner en orden y que la iglesia no caiga en confusión. Y el tercer motivo es que la iglesia estaba pasando una dura persecución. Eso ya lo vimos desde la primera clase. Una fuerte persecución. Algunos hermanos habían muerto. Y más probable que habían muerto por la persecución. Y Pablo le deja saber que esa persecución no es el día del Señor. ¿Ok? No es el día del Señor, sino que son pruebas que estaban pasando, y que esas pruebas muchas veces Dios las permite, ya que muestra nuestra confianza o cuánta confianza tenemos nosotros en Dios. Y número 4, Pablo pone en orden, ya en el capítulo 3 en adelante, aquellos que andan desordenados. Ahora, ¿qué va a poner Pablo en este capítulo 2? Desde el verso 1 hasta el verso 12, Pablo pone en orden nuevamente en cuanto al día del Señor. Habla sobre la apostasía. Son cosas que parece ser que él ya lo había hablado, pero vuelve a hablar sobre la apostasía y habla el momento cuando se manifiesta el hombre de pecado, y expone algunas características de este hombre de pecado, que sabemos que es el anticristo. Y desde el verso 13 hasta el verso 17, Pablo habla sobre no dejarnos mover de la doctrina que hemos aprendido. Enfatiza eso. Una vez que él pone en orden, una vez que él pone las características del anticristo, o de este hombre inicuo, o de este hijo de perdición, estos son hebraísmos que usa él, una forma de hablar que usa él para referirse al anticristo. Pablo hace mención que no nos tenemos que dejar mover de la doctrina que hemos aprendido, en este caso que ellos habían recibido. Y mire cómo comienza el verso 1, ¿lo tienen? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mira cómo comienza Pablo en su exposición. Pero con respecto, es decir, ya en el capítulo 1 les habló el por qué están pasando tribulaciones, el por qué están pasando persecución, el por qué están pasando pruebas. Amén. Inmediatamente en el capítulo 2 le dice, pero con respecto, es decir, Pablo hace énfasis, como decirle, hermanos, yo quiero hablar de este asunto, quiero aclarar esto. Esto que les voy a decir, quiero yo que quede bien claro con respecto, lo va como a puntualizar el apóstol Pablo. Y hay cosas que a veces es necesario puntualizar en la doctrina. Amén. Ahora, ¿qué asunto quiere aclarar? Sobre la venida del Señor y nuestra reunión con Él. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Pablo va a volver a aclarar algo que parece ser que ya había hablado? Entrando en el contexto, lo repito, la iglesia de Tesalónica estaba pasando persecuciones muy fuertes, y Pablo, para aclarar que las persecuciones que estaban pasando, él va a aclarar, como decir, esto no es el día del Señor, estos no son los juicios que el Señor va a derramar cuando sea el día del Señor. Eso es lo que él va a aclarar. Es decir, Pablo está diciendo, es verdad que están pasando persecuciones, es verdad, pero eso no es el día del Señor. Él quiere que quede bien claro eso. Por eso dice ahí,
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos. Ahora, Pablo ya lo había expuesto en la primera carta. Número 1, ya habló sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ya lo habló. Amén. Número 2, ya expuso que después del arrebatamiento de la iglesia venía el día del Señor, y hemos hablado que la palabra del Señor nos habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento sobre el día del Señor. Y cuando se refiere al día del Señor, habla de juicio, día nublado, día oscuro, habla sobre los juicios que van a venir sobre este mundo. Entonces el día del Señor son juicios, y después de esos juicios, escatológicamente se entiende que viene la segunda venida de Cristo con su iglesia, aunque otras personas tienen otras posturas, piensan que la iglesia va a pasar la gran tribulación. La postura que nosotros tenemos o que hemos encontrado es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Entendemos que estamos en principio de dolores, la iglesia se va con el Señor en el arrebatamiento, después viene lo que es este hombre inicuo, viene lo que es el anticristo, viene la persecución, vienen los juicios, y después de esa gran tribulación termina con la segunda venida de Cristo. Pablo ya se los había expuesto, y mire lo que dice en el verso 2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Miren lo que dice, no os dejéis. La palabra mover fácilmente que usa Pablo es, no sean tan ligeros, no se agiten fácilmente, no se dejen perturbar, no se dejen sacudir fácilmente. Es lo que está diciendo él. Amén. Repito, por la forma que Pablo habla, se interpreta que alguien había mandado una falsa carta con un falso mensaje atribuida a Pablo, tratando de exponer que lo que estaban viviendo ellos era el día del Señor, y Pablo va a aclarar eso. Tenemos que entrar en el contexto, amén. Están pasando persecución muy dura, parece ser que llega una falsa carta, o malinterpretaron la primera carta, y algunos falsos maestros o alguien estaba malinterpretando. No, este es el día del Señor, y Pablo está diciendo, no, este no es el día del Señor. Este no es el día del Señor, el Señor todavía no ha venido. ¿Qué les dice Pablo? No sean tan ligeros, no se perturban tan fácilmente, no se dejen sacudir tan fácilmente. Ahora dígame si en este tiempo existe eso. La gente se deja sacudir fácilmente. Ahora, Pablo da una pequeña lista que tristemente abundaba en ese tiempo y aún abunda en estos tiempos. Lo primero que dice es, no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, y lo primero que nombra es ni por espíritu. Ni por espíritu. Cuando se refiere Pablo aquí ni por espíritu, está hablando en el sentido de una profecía. De una profecía. Como decir, oh, el Señor me dijo que tal día va a venir. Hermano, nadie sabe. Nadie sabe. O como decir, Dios me dijo que el día del Señor, y poniendo fechas. Eso, hermano, no es nuevo. Eso no es nuevo. Ya para estos tiempos, cuando alguien diga, el Señor me dijo, de verdad que ya tiene que traer capítulo y versículo, confirmarlo todo con la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, no dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Se entiende una falsa profecía, y a través de la historia cuántas falsas profecías se han dado, de que tal fecha viene el Señor, de que en tal fecha prepárense, y muchas falsas profecías. Sigue diciendo, ni por palabra, es decir, un mensaje, que alguien venga y se pare en un púlpito, y eso abunda, un mensaje que ponga fecha. Yo no sé si han visto ustedes predicadores que de repente hacen cálculos, se meten en la numerología, y que la tierra tiene 6,000 años, y que estamos en el año 6,000, y que en el año de las fiestas judías se cumple en tal año, por lo tanto, según mis cálculos, se cumple, y el Señor viene en tal fecha.
No sé si usted ha visto así, pero eso abunda también. Que hacen muchos cálculos, dice Pablo, ni por palabra. Ni por palabra. Hay muchos pseudoapóstoles en estos tiempos que tratan de insinuar fechas cuando viene a ser, en realidad que nadie sabe, hermano. Bueno, si Pablo hubiera sabido, hubiera puesto una fecha, ¿verdad? Pero ni él puso fecha. Sigue diciendo, ni por carta como si fuera nuestra. Fíjese bien, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, repito, parece ser que había una falsa carta con un falso mensaje atribuida a Pablo hablando este tema, diciendo lo que ustedes están viviendo, las tribulaciones que ustedes están viviendo es el día del Señor. Y Pablo dice, no, ese no es el día del Señor. Por último dice, en el sentido del que el Señor está cerca. En el sentido de que el Señor está cerca. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que es verdad que el Señor está cerca, pero aún no ha venido. Ahora, ¿es verdad eso, hermano? Eso es verdad. El Señor está cerca, pero todavía no ha venido. Lo que está diciendo es que es verdad, hay mucha persecución que están viviendo tesalonicenses, pero todavía no ha venido. Lo que está diciendo es verdad, hermanos, que Rusia se juntó con China y ahora son amigos y se llevan bien y son señales, pero aún no ha venido. Porque cuando empezó la guerra, que Rusia y que China y que Llamero, y hay algunos que empezaron a poner fechas. Todo eso es muy peligroso, hermano. Muy peligroso. Ahora, aunque muchos han querido ponerle fecha, como dije anteriormente, la verdad es que ni Pablo jamás puso una fecha a él. Cuando escuchen a alguien que pone una fecha, es un falso profeta, un falso predicador. Amén. Porque nadie tiene una fecha, solamente el Señor sabe. Verso 2, estamos en el verso 2. Que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, después de exponer Pablo de que no se dejen mover fácilmente y tengan cuidado, Pablo da una advertencia y expone qué pasará antes de que el Señor venga en su segunda venida. Recuerden, está hablando de la segunda venida. Dice verso 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Dice que nadie os engañe en ninguna manera. En griego esto es katamedena tropón. ¿Qué es eso? Esto da a entender que hay muchas formas de engañar. Y eso es verdad, hermano. Hay muchas formas de engañar. Muchas formas de engañar. Hay tanta falsa doctrina en el tiempo de hoy que de una y otra manera se paran los púlpitos para querer engañar. Dice Pablo que nadie os engañe en ninguna manera. Repito, se da a entender que hay varias formas de engañar. La palabra que engañar en el griego tiene que ver con hacer caer en una trampa. Con hacer caer en una trampa. Es decir, Pablo está diciendo que antes de que venga el Señor, hablando de la segunda venida, dice Pablo que no se dejen engañar por esas varias formas. ¿Cuáles son? Ya las nombramos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Ahora, es necesario que conozcamos las Escrituras. Que cuando alguien venga y dé una profecía, ¿cuál es el llamado de nosotros? A examinar lo que está hablando. Amén. Es una orden a examinar. Cuando alguien venga y dé una palabra, a examinar lo que está predicando. Ahora, en la iglesia cristiana, hermano, en la actualidad se han manifestado tantas formas de engañar. Hay artimañas que usan los falsos maestros para engañar. Falsos maestros que vienen vestidos como ovejas, pero son lobos. Cuando Pablo dice que no perdonarán el rebaño. En una de sus despedidas, Pablo les dice a ellos, entre ustedes saldrán, mire, se lo dice a ellos, entre ustedes saldrán lobos, maestros, falsos maestros. De ahí imagínense cuando Pablo le dice a ellos enfrente, o cuando Pablo se los dice a ellos.
Mire qué tremendo, Entonces, en la iglesia cristiana, actualmente hay tantas formas de engañar, falsos maestros que vienen vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces que no perdonan el rebaño, falsos maestros que vienen con mensajes enseñando que podemos ordenar a Dios con decretos y declaraciones, que este es el año de la prosperidad, que este es el año de la conquista, cuando la palabra del Señor dice, si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Nosotros no podemos ordenarle a Dios. No podemos ordenar a Dios. Falsos mensajes disfrazados con un poco de verdad para que la gente se coma la píldora o la enseñanza, y la falsa enseñanza hace daño en la vida espiritual de la gente. Mensajes como cómo atraer lo sobrenatural o pasos para obtener el éxito, eso abunda en el tiempo de hoy, hermano. Mensajes de la prosperidad, ya lo sabemos, que da 100, Dios te va a dar 1000, eso abunda en el tiempo de hoy. ¿Qué dice Pablo? Que nadie os engañe de ninguna manera, porque todo lo que se opone a Dios viene a ser un anticristo. No es el anticristo del que está hablando Pablo, pero todo lo que se opone a la enseñanza, a la sana doctrina, se convierte en eso. ¿Qué dice Pablo? Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué cosas se va a manifestar antes de que el Señor venga? La apostasía y enseguida el hijo de perdición o el hombre de pecado. Ahora, ¿qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía es una palabra griega que significa renunciación voluntaria a la fe. Lo que significa renunciar a la fe voluntariamente. La palabra apostasía es una revuelta agresiva y definitiva contra Dios. La apostasía tiene que ver con un enfriamiento y enseguida dar un abandono. La apostasía es un abandono a las doctrinas esenciales del Evangelio. En este tiempo, o estamos en un tiempo donde la apostasía se ha manifestado en la iglesia de una manera sorprendente. Hay infinidad de falsos maestros, infinidad de pseudoapóstoles, infinidad de pseudoprofetas con falsas revelaciones, el falso evangelio de la prosperidad, que la unción del zapato, que la unción del cigarro, que la unción de la piscina ungida, que la unción del martillo ungido, que la unción de la cachetada, que la unción del chicle, G12, falsos judíos mesiánicos, que la unción de la vara ungida. Hay, hermano, infinidad. Pablo en su segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estamos en un tiempo donde la apostasía ha crecido mucho en la iglesia de Cristo. Dice Pablo, no se dejen de mover fácilmente. No se dejen de mover, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo, para hablar del anticristo, usa un hebraísmo cuando él usa la palabra hombre de pecado o hijo de perdición. Ahora, esto, hermano, ocurre mucho en las redes sociales, enseñanzas sensacionalistas. Por ejemplo, yo sé que usted lo ha mirado, de repente entra algún presidente, ¿verdad? Y dice, oh, ese es el anticristo. Me acuerdo cuando entró Obama de presidente aquí, en las redes sociales abundaba y decían, ese es el anticristo. Y bueno, él se oponía a lo de Dios. Y todo lo que se opone a lo de Dios es un anticristo, pero no es el anticristo del que está hablando Pablo, no lo es. Después de que salió Obama y entró Donald Trump, oh, ese es el anticristo, decían. Y ya después de que Donald Trump estaba a favor de Israel, no, ya no es, decían. Ya no, hay que orar por él. En el tiempo de la iglesia, cuando Roma destruye el templo, pensaron que Tito, el emperador Tito, decían, ese es el anticristo, porque la historia dice que sacrificó cerdos en el templo
hizo prostitución en el templo. Y sí, todo lo que se opone a Dios es un anticristo, porque dice Juan, han salido muchos anticristos por el mundo, pero no es del que está hablando Pablo. Hay uno que viene. Hay uno que viene. ¿Qué dice Pablo? Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay muchas cosas que han entrado a la iglesia que no necesariamente ayudan a la vida espiritual de alguien, y la iglesia poco a poco se empieza a leudar con muchas actividades del mundo, y poco a poco, sin darse cuenta, la iglesia se empieza a apartar del Señor. Pues, ¿qué dice Pablo? Antes de que venga el Señor en su segunda venida, la apostasía estará en su máximo esplendor. Mire que nosotros vemos esto de la apostasía como algo muy tremendo en el tiempo de hoy, pero eso va a crecer de una manera tremenda. Va a crecer más. Tanto que después de eso se va a manifestar, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y como en algunos otros textos lo llaman el mal pastor o el inicuo. Hay varias formas de cómo llaman al anticristo. Verso 4. ¿Lo tiene? Mire las características de este hijo de perdición. Dice, el cual se opone. Es por eso la palabra anticristo es anti, es algo que se opone a lo de Dios. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra se opone, hermanos, nosotros lo vemos como un participio presente. ¿Qué es un participio presente? Un participio presente tiene que ver como que existió, existe y existirá. Eso es lo que tiene que ver. Es decir, el adversario desde Génesis se ha opuesto. A través de la historia bíblica se ha opuesto. Y ahorita actualmente se seguirá oponiendo. Lo seguirá haciendo. Amén. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire que el adversario siempre ha querido la adoración. Será como una exhibición de él mismo. Verso 5. Mire lo que dice el verso 5. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Mire lo que está diciendo él. Dice, parece ser que Pablo, hermano, ya les había hablado de todo esto. Y cuando nosotros leemos o estudiamos el libro de los Hechos, realmente Pablo estuvo corto tiempo en Tesalónica. Tenemos que recordar que salió huyendo de noche, mas sin embargo Pablo trató de darles todo el consejo de Dios. Mire todo lo que le dio en ese corto tiempo. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6. ¿Lo tiene? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, en base a toda esta exposición, en base a que lo que están padeciendo ustedes no es el día del Señor, en base a que todavía la iglesia está aquí, en base a que todavía el día del Señor o la ira del Señor no ha venido, en base a que el Espíritu Santo todavía está preparando a la iglesia, el hombre de pecado no se ha manifestado como se tiene que manifestar, aunque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hermanos, si el anticristo en este momento fuera suelto, le aseguro que persigue a la iglesia. Le aseguro que persigue a la iglesia. Pero algo lo detiene. La mayor parte de los eruditos interpretan que es el Espíritu Santo y que es la iglesia, mas sin embargo dice que ya está en acción.
Y acción tiene que ver con que anda activo, anda haciendo obras malignas. ¿En qué sentido? En todo lo que se opone a Dios es un anticristo. El nuevo orden mundial que pronto estará funcionando, todo está preparado, hermano, para que ya entre en acción el anticristo. Entendemos que la iglesia no va a estar en ese periodo. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Porque la pregunta es, ¿quién puede detener, hermano, al anticristo? Solamente Dios. Amén. Solamente Él, la iglesia, el Espíritu Santo. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, miren lo que dice, ya que se ha quitado del medio, ¿verdad? Según el verso 7, porque ya está en la acción del misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor que matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Una vez que sea quitada la iglesia o que sea quitado el Espíritu Santo, la mayor parte de los teólogos interpretan que a eso se refiere Pablo. Entonces vendrá esa tremenda persecución, vendrá una tremenda tribulación y en la segunda venida el Señor matará, dice ahí el texto 8, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién se podrá estar de pie delante de Dios? Nadie, hermano. Nadie. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y mire lo que va a hacer, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire lo que le va a ser permitido hacer, Es decir, ese inicuo se le permitirá hacer grandes señales y prodigios. Ese anticristo hará cosas que humanamente no tienen explicación y el mundo, hermano, quedará asombrado con él. Asombrado quedará con él. No me imagino los tipos de milagros que va a hacer o prodigios. Creo que Apocalipsis nombra alguno de ellos. Amén. Martín Lutero decía que cualquier enseñanza que no cuadre con las Escrituras, así haya llover miles de milagros, tiene que ser desechada. Porque entendemos que el mensaje del Evangelio no son los milagros, esas son añadiduras. El mensaje del Evangelio es la salvación, la santificación, el arrepentimiento. Verso 10. Dice, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, Pablo está hablando de gente que no quiso el amor de Cristo. Estamos en el tiempo de la gracia y hay gente que no quiere el amor de Cristo. Pablo habla de la gente que rechaza el mensaje del Evangelio. Habla de personas que no aman la verdad del Evangelio. ¿Qué va a pasar con esta gente? Mire lo que dice en el verso 11. Por esto Dios le enviará un poder, ¿qué, hermanos? Engañoso, para que crean la mentira. Mire qué tremendo, Dice que Dios le enviará un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque rechazaron el Evangelio. Rechazaron el Evangelio de la gracia. Amén. Pablo está citando Éxodo 4:21, Primera de Reyes 22:19. Éxodo 4:21 se lo leo. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón. Primera de Reyes 22:19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab? Mire que Acab no quería escuchar la voz del Señor.
No quería. No quería escuchar a Elías. Por lo tanto, ¿qué fue lo que le pasó? Dice el verso 20 del capítulo de Primera de Reyes, capítulo 22, verso 20. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Y versículo 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová dijo: ¿de qué manera? Verso 22, yo saldré y seré espíritu de mentira en su boca en todos sus profetas. La gente que no quiere escuchar la verdad caen en un espíritu de error. Pero mire que lo más tremendo que aquí es el Señor. ¿Qué dice? Pero Dios, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Por qué? Porque no quieren la verdad. No aman la verdad, rechazan la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No es que Dios quiere que crean la mentira, no. Es que hubo un rechazo de la verdad. Hubo un abandono de la verdad. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Miren lo que dice. Amén. Ahora, ya una vez que Pablo expone las características de este hombre inicuo y que lo que estaban pasando los tesalonicenses son simplemente pruebas duras como tú y yo pasamos, hermano. Bueno, quizá no la misma índole que ellos, porque ellos estaban en persecución. Pero no por eso no son pruebas las que pasamos. Amén. Pablo, una vez ya poniendo en orden en cuanto a la segunda venida, ahora desde el verso 13 hasta el verso 18, Pablo habla sobre no dejarnos mover de la doctrina que hemos aprendido. Verso 13, mire cómo lo dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Mire lo que dice, no es que yo lo escogí a Él, Él me escogió a mí. Nosotros estábamos ciegos, hermano. Un ciego no puede ver, un muerto no puede revivir espiritualmente, es Él. Toda la gloria y la honra son para Él. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El apóstol Pablo, hermano, expone que en el mundo vienen cosas terribles, pero la iglesia no es para ira. Y es por eso que Pablo expone que es por eso que debemos de dar nosotros siempre gracias. Es decir, en este mundo, hermano, vienen cosas muy difíciles. Muy difíciles. El tiempo aparte se va muy rápido. Los años se van muy rápidos. De repente tenemos 20, ya son 40, y luego 40 ya son 50. Amén. Se va rápido el tiempo. ¿Qué dice Pablo? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La realidad, hermano, es que todos los que estamos aquí merecíamos el infierno. Esa es la realidad. Pero Dios en su misericordia nos quita esa venda de los ojos y nos da salvación. Amén, nos da salvación. Eso es de dar gracias a Dios. De dar gracias a Dios. Verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿qué dice? Está firmes y retener la doctrina. ¿Cuál doctrina? La que nombró ahorita en los contextos.
retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, la doctrina, hermano, es esencial en la vida del cristiano. La sana doctrina para un cristiano ha de ser primordial. Porque en el tiempo de hoy, hermano, hay muchos conceptos antibíblicos, ideas, falsas enseñanzas, falsas revelaciones que amenazan la estabilidad espiritual de alguien o de la iglesia. ¿Qué dice Pablo? Está firmes y retened la doctrina. La palabra firme que usa Pablo es como alguien que está parado y vienen vientos de doctrina, vienen vientos tempestuosos, pero esta persona está firme. ¿Firme en qué? ¿De lo que se oye por ahí? No, dice Pablo, de lo que les hemos enseñado. Así que, hermanos, está firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, de lo que Él les enseñó. Firmes en la doctrina. Amén. Y de repente puede haber, hermano, diferencias doctrinales con una iglesia y con otra, pero no son quizás doctrinas que amenazan de una manera fuerte la vida espiritual de alguien o el evangelio. Pero hay doctrinas que no son negociables, por ejemplo, el llamado que es por gracia, la salvación por gracia, la justificación por gracia, aún la santificación es por gracia, y la glorificación que un día el Señor va a dar a su iglesia también es por gracia. Verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza. ¿Por qué, hermanos? Por gracia. Y mire lo que dice el verso 17. Conforte vuestros corazones. ¿Por qué Pablo le dice conforte vuestros corazones? Volviendo al contexto, ellos pensaban que estaban en el día del Señor. Pablo dice, no es el día del Señor. Son pruebas que vives, son pruebas que estás pasando, son pruebas que muchas veces son necesarias porque Dios las usa como una herramienta para ver en quién hemos confiado. Todavía no es el día de la ira, todavía el Señor no ha venido, nadie sabe. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Tranquilos, que el Señor conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. ¿Cuándo viene el Señor, hermano? Nadie sabe. Es necio sacar un mensaje que la tierra tiene tantos años, que estamos en el año tal, y eso es necio. Buscar algo que el Señor no dijo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice el apóstol Pablo en el verso 16. Amén. Lo que viene exponiendo el apóstol Pablo. Que esa salvación que el Señor nos ha dado produce también a la vez santificación en nuestras vidas. Y que si el Señor viene en el arrebatamiento, hermanos, podamos partir nosotros con Él. Ya sea que moramos en Cristo, que no sabemos qué día tampoco. No sabemos qué día.